Considera que x es una variable aleatoria continua. Pues bien, se dice que la distribución de probabilidad de la variable x es gamma de parámetros p positivo y a positivo. Se dice eso si la función de densidad de probabilidad de la variable es, fíjate, densidad de la masa en el punto x minúscula de la recta real. La densidad de la masa en el punto x es, fíjate, a elevado a p dividido por gamma de p por x elevado a p menos 1 por e elevado a menos a por x, y eso para valores positivos de x. Para expresar que la variable x tiene distribución gamma de parámetros p y a, escribimos como indicamos ahora. Fíjate, considera que x tiene distribución de probabilidad gamma de parámetros 1a. Parámetros 1a. O sea, estamos hablando del caso particular p igual 1. Si vienes aquí y haces p igual 1, resulta esta densidad. Gamma de 1 es 1. Y así las cosas, con cualquiera que se atreva, a la vista de esta densidad, con cualquiera que se atreva, apostamos tranquilamente la vida a que la variable gamma de parámetros 1a es justamente la exponencial negativa de parámetro a. En definitiva, la exponencial negativa es un caso particular de la gamma. La exponencial negativa de parámetro a es la gamma de parámetros 1a. Determinemos los momentos de la variable gamma respecto al origen. Determinemos el késimo momento respecto al origen, esperanza matemática de la késima potencia de x. Recuerda que conociendo los momentos respecto al origen, trivialmente se determinan los momentos respecto a cualquier otro punto. Por lo demás, el momento de orden k respecto al origen es la integral entre menos infinito y más infinito del producto de la densidad por la késima potencia de x. Y como la densidad es no nula únicamente si x es positivo, esta integral viene a ser esta otra. Integramos entre 0 y más infinito el factor x elevado a k. Aquí lo tienes y esta es la densidad. Trivialmente, fíjate, a elevado a p dividido por gamma de p pasa delante de la integral, x elevado a k por x elevado a p menos 1 es x elevado a p más k menos 1. En este trance baja el Espíritu Santo del cielo, nos fecunda y se nos ocurre multiplicar y dividir por a elevado a p más k. Multiplicamos dentro de la integral por a elevado a p más k y fuera multiplicamos por a elevado a menos p más k. Y así, fíjate qué casualidad, esta integral es justamente la gamma de p más k. A este mismo resultado habríamos llegado incluso sin haber sido fecundados por el Espíritu Santo, cuando estando aquí hacemos el cambio a por x igual u. En definitiva, fíjate, al operar a elevado a p por a elevado a menos p más k, queda determinado el momento de orden k de la variable respecto al origen. Considera el caso k igual 1, o sea, estamos hablando de la media de x, del centro de gravedad de la distribución de masa de probabilidad asociada a x, del mágico punto de la recta real en el que hay que concentrar la unidad de masa para obtener la única variable degenerada cuyo momento de primer orden respecto al origen coincide con el momento de primer orden de x respecto al origen. ¡Puf! El rollo de siempre, vamos. Vienes aquí y haces k igual 1, esto es lo que resulta. Teniendo en cuenta que gamma de p más 1
es P por gamma de P, estamos aquí. Esta gamma y esta se simplifican y resulta que la media de la variable gamma de parámetros P y A es P dividido por A. Centro de gravedad, insistimos, de la distribución de masa asociada a la variable gamma de parámetros P y A. Si haces K igual 2, obtienes el momento de segundo orden respecto al origen. Este que indicamos, venir aquí y donde pone K ponemos 2. Fíjate, la gamma de P más 2 es P más 1 por P por gamma de P. Esta gamma y esta se simplifican, resultando P por P más 1 dividido por A cuadrado. Y así la varianza, que es la diferencia entre el momento de segundo orden respecto al origen y el cuadrado de la media, trivialmente, si te molestas en hacer los cálculos, la varianza es P dividido por A cuadrado, medida óptima de dispersión de la distribución de masa respecto a su centro de gravedad, P dividido por A. Antes de seguir viendo cosas sobre la variable gamma, lamentablemente, debemos dar fe de un despiste inadmisible que se ha producido, despiste que nos desacredita por completo y nos deja a la altura del betún. Esta no es la función generatriz de momentos de la variable exponencial de parámetro A. La función generatriz de momentos es esta que indicamos. Pedimos disculpas por el despiste y eso sí, garantizamos que al responsable vamos a someterle a una inmersión de profesionalidad y de nada le valdrá que a modo de excusa argumente que todo error que puede deslizarse no duda en hacerlo. Determinemos ahora la función generatriz de momentos, la esperanza matemática de e elevado a t por x. Por tanto, integral entre menos infinito y más infinito del producto de la densidad por e elevado a t por x. Como la variable gamma solo toma valores positivos, esta integral viene a ser esta. Integramos entre 0 y más infinito, el factor e elevado a tx aquí lo tienes, esta es la densidad. El factor a elevado a p dividido por gamma de p pasa delante de la integral y multiplicamos estas dos potencias de la misma base que estamos indicando. Este es el producto de dichas potencias. Estando aquí, de nuevo el milagro. Baja el Espíritu Santo del cielo, nos fecunda y se nos ocurre multiplicar y dividir por a menos t elevado a p. Aquí multiplicamos dentro de la integral y fuera multiplicamos por a menos t elevado a menos p. Con tanta suerte que esta integral es precisamente la gamma de p. Esta gamma con esta se simplifican, con lo cual estamos trivialmente aquí, es decir, aquí. Queda determinada así la función generatriz de momentos, eso sí, t ha de ser inferior a a, porque de lo contrario esta integral no es finita, no es convergente. Esta integral solo converge si a menos t es positivo, o sea, si t es menor que a. Observa que si sustituyes p por 1, resulta la función generatriz de momentos de la exponencial de parámetro a. Más cosas. La distribución de probabilidad que llamamos gamma es reproductiva. Si la variable x tiene distribución gamma de parámetros p y a
y la variable y tiene distribución gamma de parámetros q y a, y las variables son independientes, fíjate ahora en la suma de esas variables, suma que por eficiencia bautizamos z. Bueno, pues puedes apostar la vida a que z tiene distribución gamma de parámetros p más q a. La demostración es trivial, fíjate, función generatriz de momentos de la variable z, que es suma de x e y, siendo independientes x e y. Por tanto, la función generatriz de momentos de z es producto de la función generatriz de momentos de x por la función generatriz de momentos de y. Como x es una gama de parámetros p y a, su función generatriz de momentos es esta. Como y es una gama de parámetros q y a, su función generatriz de momentos es esta otra. Multiplicando ambas funciones generatrices de momentos, estamos aquí, es decir, aquí. Y a la vista de esta función generatriz de momentos, con cualquiera que se atreva, apostamos tranquilamente la vida a que esto es el Evangelio. De esta propiedad se deduce trivialmente que si x es exponencial de parámetro a, o sea, gamma de parámetros 1a, e y es exponencial de parámetro a, o sea, gamma de 1a, si x e y son independientes, entonces su suma tiene distribución de probabilidad gamma de parámetros 2a. La suma no es exponencial. Para despedir el vídeo, un comentario a título meramente informativo, para que se te vaya acostumbrando el oído. Venimos hablando desde hace no pocos minutos, venimos hablando o anunciando que la variable G2 es un caso particular de la variable gamma. En concreto, considera que n es un número natural, Considera también que la variable x tiene distribución gamma de parámetros n medios, un medio. Bueno, pues en ese caso se dice que la variable x tiene distribución de probabilidad G2 con n grados de libertad. O sea, la variable G2 con n grados de libertad es la gamma de parámetros n medios, un medio, siendo n natural. La notación que empleamos es, fíjate, x con distribución gamma de parámetros n medios, un medios, decimos que la gamma de parámetros n medios, un medio, también se dice G2 con n grados de libertad. Se emplea la letra griega G minúscula. E insistimos en que esto queda dicho a título meramente informativo, porque más adelante estudiaremos la variable G2 con todo lujo de detalles.